Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. Hoy día 29 de diciembre del 2014 llevo a cabo este programa número 47. Señoras, señores y jóvenes, hasta los que han votado en las elecciones en que resultó presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, saben que desde Fernando Belaúnde Terry, pasando por los otros presidentes Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, ambos delincuentes con casos penales probados por los que fugaron del Perú y que han hecho asesinar a peruanos y peruanas, por los que los jueces y fiscales apristas y fujimoristas que el aprismo y el fujimorismo colocó en estos cargos han impedido que Alan Ludwig Gabriel García Pérez no sea procesado por delito de lesa humanidad por las muertes en los establecimientos penales en diferentes tiempos. También debo recordar que el primer gobierno aprista de Alan García Pérez, con mayoría del partido aprista en el Congreso, con Jorge Lozada Istanbul y como presidente de la Cámara de Senadores y como presidente de la Cámara de Diputados Luis Alva Castro, dio la ley 24.801 que se publicó en el peruano el 14 de mayo de 1988, que eliminó las disposiciones que permitían al Estado fiscalizar la corrupción, ya que con el artículo 7 de esta ley 24.801 se derogó el decreto ley 17.095 y el decreto supremo 140-SC del 17 de agosto de 1963 con valor de ley según el artículo primero del decreto ley 17.095. Estas normas derogadas permitían un riguroso control del enriquecimiento ilícito, no solamente del funcionario, sino de sus cónyuges e hijos, ya que la declaración del funcionario debía incluirlos. Pero con la derogación de esta obligación de incluirlos por la ley 24.801, dada por el Congreso con mayoría aprista en diputados y senadores, que no fue observada por el presidente delincuencial Alan Ludwig Gabriel García Pérez, en atención al artículo 193 de la Constitución de 1979. Por ejemplo, la declaración de bienes y rentas de Alan García Pérez no incluyó a su esposa Pilar Nores García. Esto es gravísimo. Más aún, Alberto Quimper Herrera, en la cólera que le da por estar preso, porque él fue asesor tributario de Alan Ludwig Gabriel García Pérez, dice: la plata la tiene Pilar García Nores. Yo hice una denuncia de esto ante el presidente del Congreso, Daniel Abugataz Magluf. No movió, es decir, absolutamente nada. El que está metido también su asesor en el caso de Andahuasi, esta porquería de funcionarios públicos actuales. ¿Qué dice el artículo 193 de la Constitución? El proyecto de ley aprobado en la forma prevista por la Constitución se envía al presidente de la República para que lo promulgue dentro de 15 días. Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer en todo o en parte respecto del proyecto de ley aprobado en el Congreso, las presenta en el mencionado término de 15 días. Lo mismo que ha debido hacer este mentiroso, ¿no?, de Moisés Ollanta con el artículo 14 de la ley 30.288, en donde su asesor, o sea, Eduardo Roy Gate, ex asesor de procesados por narcotráfico, lavado de activos y de Rómulo León, ¿no?, Eduardo Roy Gate, no le ha dicho nada, o Omar Chejade, el otro que lo defendió en el caso penal Madre Mía, en donde se compró al testigo,
Entonces, también estas normas que fueron derogadas por la ley 24.801 establecían que entes del Estado como la Contraloría General de la República pudiera pedir información a cualquier ente público o privado para comprobar si eran exactos los datos que consignaban en sus declaraciones de bienes y rentas los funcionarios públicos, o cuando los bienes declarados eran totalmente desproporcionados con el haber e ingreso del funcionario público. Estas normas que derogó el APRA fueron los artículos 1 y 6 de dicho decreto supremo y artículos 7, 10, 12 y 13 del decreto ley 17.095. Por eso yo le digo a ustedes, jóvenes, no a aquellos que han votado, no, a los que ahorita están protestando, a los que ahorita están llevando sobre sus hombros, ¿no?, lo que sus padres debieron haber hecho, ¿no?, sus familiares. Ahorita ellos están tratando que sus derechos irrenunciables, sociales y económicos, no sean conculcados, no sean violentados por este mentiroso y futuro preso por delito de lesa humanidad y por haber comprado el testigo Moisés Ollantumala-Tazo. Además, otro presidente del Perú, expresidente Alejandro Toledo Manrique, por estos jueces corruptos, no ha sido procesado por las firmas falsas. Hubo una señora, Carmen Burga, que fue sacada al extranjero, y ella dijo, venía a fiscalizar las firmas falsas, Alejandro Toledo Manrique. Los periodistas como Raúl Vargas, Chemo Salcedo, Jaime de Altaus, Aldo Mariátegui, ellos tienen que bajar la cabeza, ¿no? Tienen que ser silentes, un silencio sepulcral, porque ahí no hablan, porque si hablan, los votan. Entonces, o el último caso de Alejandro Toledo Manrique, el caso de Coteva, en donde él con unas mentiras sobre otras, ¿no?, encubre algo. O también voy a hablar de los que aspiran a ser presidentes del Perú, aquellos que ahorita pretenden cambiar, ¿no? ¿Acaso ese Mauricio Mulder, que aparentemente es perspicaz, ¿no?, es inteligente, entonces se le cubre, se enceguece y no sabe lo delincuente que es su líder, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no?, ahora sí habla con una versación deontológica, ética, moral, de que cómo es posible, increíble, ¿no? Y el otro, Javier Velázquez Quesquén, esa León, ¿cómo se llama? Luciana León. Es decir, por Dios. Tenemos el caso de Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien, habiendo sido presidente del directorio de Del Nor en 5 años, 1994-1998, cuando fue ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alejandro Toledo Manrique, impidió que la SUNAT le cobrase 1.000 millones de nuevos soles a Del Nor. Cuando usted, señora, señor o joven, tiene una deuda de 300 soles ante la SAT, esta porquería que he visto ayer, yo no entiendo, los fiscales tienen, de acuerdo con su ley orgánica, la obligación de que si escuchan algo, por ejemplo, ¿cómo es posible que habiendo el comisario de Miraflores, que ayer salió en un programa de televisión diciendo a estos se les ha encontrado, digamos, un porcentaje de alcohol por recontra encima del permitido, y a la SAT ha ido el informe y resulta de que este espacio de televisión, hay algunos espacios buenos, gracias a Dios. Yo he dicho siempre, para mí la primera periodista en el Perú es Claudia Cisneros Méndez, creo que se apellida. El otro es Gustavo Gorriti. Están por ahí el señor Cruz.
hay otros también en la República. Está otro que es un artista que verdaderamente lo que hace con sus gráficos es como que si fuera un periodista con 1.000.000 de palabras, pero está la forma tan lúcida, tan clara, tan contundente en sus gráficos para demostrar el grado de pobreza moral que se vive en nuestro país, de los corruptos y de la corrupción. Me refiero al señor Carlín, un arquitecto que verdaderamente es un arquitecto de una vida digna, por Dios. Y a 100 metros está César Hildebrand. ¿Por qué razón lo digo? Antes yo le ponía en sus cuando era director o estaba en la televisión, cuando él era amigo de Alan García, una serie de denuncias. Nunca. Una vez también le hice llegar de que Alan García con Alan Wagner Tizón encontraron que todos los miembros del sistema de inteligencia nacional podían trabajar para el sector privado. ¿Ustedes creen que en la China, en Rusia o en el propio Estados Unidos podrían dar una situación así, en que sus miembros del servicio de inteligencia de la CIA, de la KGB, no sé cómo se llama, de Moscú, pudieran trabajar para una empresa norteamericana, para una empresa rusa, para una empresa china, para una empresa japonesa? Solamente en este Perú, ¿verdad? Con estos presidentes de porquería y sus ministros también, solamente dedicaron, a partir de la fecha ya no. Oiga, eso es lo que ha permitido que haya una corrupción terrible. Ha debido sacarse a todos los cuadros militares, Marina, Aviación, Ejército y Policía Nacional del Perú, que habían permitido que los miembros del servicio de inteligencia trabajasen también para el sector privado. Es increíble, como lo que está pasando con este gobierno también, de lo peor, que permite que un miembro de la Policía Nacional trabaje para un chifa donde el dueño, oye, trae las cosas para acá, humillándolos, por Dios, por el sueldo que les da. No les puede dar, tenemos más de 65.000 millones de dólares. No puede haber una fracción para que nuestros policías tengan una buena remuneración, un buen estipendio, ni hablar. Pero con esta porquería de presidente de la República, ministros y congresistas de lo peor, casi el 90% de los congresistas tienen ilícitos penales. Estos congresistas van a inhabilitar a este delincuente expresidente del Perú, Alan Lubir Gabriel García Pérez, porque está en la ley, está en la Constitución, en el artículo 2, numeral 24, literal A, dice que se está impedido hacer lo que la ley prohíbe. Él ha conmutado, o sea, ha reducido penas, ha indultado a procesados o sentenciados por caso de narcotráfico en su forma agravada. No hablo de la plata que haya recibido, hablo de que él está impedido de hacer eso. Este Congreso de lo peor, con casi 90% de sus componentes con ilícitos penales, va de conformidad con los artículos 99 y 100 de la Constitución, va a inhabilitarlos. También les digo que el alcalde electo Óscar Luis Castañeda Locio, quien también iba a decir una concienzudo, me inhibo porque me lo han dicho que me calme en ese sentido, que dice, si la señora Villarán ha hecho el doble de obras que yo, quiere decir que ha robado el doble, quiere decir que él admite que ha robado. O como lo dice el otro que se presentó al gobierno regional Ica, Fernando Sillones, yo voy a robar menos. Esta porquería de gente son las que gobiernan la administración pública en nuestro país, a nivel de región, a nivel de alcaldía. Más aún, yo denuncié a una jueza, Aranda, Mercedes Aranda Cañote, del cuarto juzgado penal
de reos en cárcel de Lima, porque teniendo las pruebas de que un tipo que está en 28 denuncias, la primera vez que su madre, que compone también esta familia de delincuentes, Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, él se llama Jair Santiago Miranda Rojas, le voy a contar un hecho. Él va con estos familiares que son delincuentes a un sitio a comprar un carro, y la mamá le dice: no, pero tú tienes plata, pues yo quiero comprar este carro. Como lo escuchan que tienen plata, el dueño le dice: oiga, ¿puedo darme una vuelta con el carro? Ah, ya, se va. Nunca volvieron. Lo detecta el dueño, los ubica, y sale Jaime Santiago Miranda Rojas y le pega un disparo. Había una serie de delitos. El Ministerio Público declaró no ha lugar a formalizar denuncia penal. Le dejaron debajo de la puerta, ¿no?, el dictamen, la resolución de la Fiscalía, y cuando ellos presentaron la queja de derecho, porque así se llama de acuerdo al artículo 11 o 12 del Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, se declaró extemporánea la queja de derecho a apelación. Entonces, era uno de los casos. Tengo un montón de casos donde ellos presentaron las pruebas de que, si bien es cierto, se le denunció, pero ellos fueron absueltos. Ahora está por condenarse, ha salido ya la jueza del tercer juzgado penal reo en cárcel de Lima, ya ha señalado fecha para la sentencia. Espero que sea la más drástica. Y otra cosa que le estoy pidiendo a esta señora jueza es de que la víctima, que murió precisamente porque obtuvo un préstamo de su hermano de $35,000, ¿no?, con el que pagó un camión que esta empresa, cuyo gerente general era Jair Santiago Miranda Rojas, Jasamiro Perú Express, le vende por $43,000. Él paga. Y desde el 8 de febrero del 2011, ¿no?, en donde inclusive yo incluido en un juzgado sexto al notario, que le entrega el único documento, que era el contrato privado de compra-venta de un camión H3i 835, un camión Hyundai, ¿no?, en donde lo utiliza esta delincuente Carmela Eulogia Rojas de la Cruz para escanear las firmas y la huella digital y decir que esos $33,000 que ellos pagan, ¿no?, a Jasamiro Perú Express con un cheque de gerencia del Banco Continental a favor de Jasamiro Perú Express, ¿no?, dice: no, esto es un pago por un alquiler de 3 camiones, incluido el camión, por lo tanto él nunca ha pagado por este camión. Entonces hay pruebas, hay emails donde se utiliza el correo de Jair Santiago Miranda Rojas con el de su madre, Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, ¿no?, en donde dice el comprador el señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza, ¿no? Inclusive, como todo ladrón cree que son iguales, ella hace que su asesora María Antonia Untiveros, ¿no?, asegure este camión y le da los datos: quién es el comprador, el monto y todo lo demás. Entonces existen pruebas fehacientes por los cuales esta Mercedes Aranda Cañote, que fue absuelta contando con la presidenta de la ONMA, Aranda, ¿no?, porque esa es la porquería que gobierna nuestra administración de justicia, lo absolvió. Yo he apelado y lógicamente la primera sala penal, con 2 votos de mayoría y uno que yo dije a la jueza del 45 juzgado, que se apellía de la Cruz, yo después me enteré, declaró todo nulo y a favor de Jair. Yo la recusé y dije: no hay peor jueza que aquella que no quiere ver las pruebas. Me hizo un proceso disciplinario ante el Colegio de Abogados de Lima. Increíble, por Dios. No, pero no hay ningún problema. Las personas que actuamos bien siempre estamos con problemas, pero eso es el mundo en el que vivimos. Nosotros ya sabemos qué es lo que nos va a pasar, ¿no? El caso es de que esta Mercedes Aranda Cañote, ¿saben quién fue? La que declaró también libre de responsabilidad a Óscar Ruiz
Castañeda Locio en el caso Comunicore, pese a las contundentes, a las fehacientes pruebas. Esa es la porquería de magistrados que tenemos en el Perú, o magistradas en el Perú. También voy a hablar de que este señor César Acuña Peralta, que también va a postular el año 2006 como presidente del Perú, ha sido denunciado por delito de peculado. Y hay una cosa, yo tenía en mi programa que yo hacía en Radio Cadena de 1995 al 2000, cuando sacaron a los de Contrapunto, yo los puse en mi programa. Era Luis Iberico Núñez, Viaña, me acuerdo, y el otro Iván García, que fue el único correcto. Pero estos dos, Viaña es inclusive director de una publicación aprista, de lo peor, por Dios. Y en esa época, mis programas, los últimos, fueron precisamente como panelistas con Luis Iberico, donde hablábamos de la contracorrupción. ¿Y saben lo que hizo ahora Luis Iberico Núñez? Claro, pues un subalterno de César Acuña Peralta. No puede ser que haya videos, ¿no? Porque había un video que lo incriminaba, ¿no?, a César Acuña Peralta. Entonces, esta porquería de gentes que quieren postular a ser presidente de la República, congresistas, donde la política es el arte de gobernar un país, dictando leyes, haciéndolas cumplir, promoviendo el bien común. ¿Qué cosa es promover el bien común? Es promover el bien de las mayorías, no de las minorías. Acá todos estos presidentes de Belaúnde, hasta este último, que tiene que ser procesado por delito de lesa humanidad y por delito contra la fe pública, Moisés Ollanta Tazo, todos promueven el bien particular, el bien de los inversionistas. Yo no estoy en contra de los inversionistas. Para ese caso han debido hacer una zonificación, como hay acá en el ámbito de la Lima metropolitana, donde yo vivo no puede haber una industria, por ejemplo, ¿no? Aunque hay al lado una imprenta ahí que tiene unos ruidos terribles, pero yo no quiero denunciar eso. Pero hay en este Perú que verdaderamente se debe permitir el ingreso de los inversionistas para que trabajen en zonas que sí es posible la industria minera, pero no afectando pues a nuestros compatriotas. Por eso los jóvenes que están saliendo a las calles a protestar contra el gobierno del presidente Ollanta Tazo, quien tiene el cinismo de decir que el artículo 14 de la ley 30.288, que permite el acceso al mercado laboral de los jóvenes de 18 a 24 años, no afecta a los derechos laborales irrenunciables, como la CTS, los 30 días de vacaciones, las 2 gratificaciones, la asignación familiar o la participación de utilidades. Porque él dice, este mentiroso, hay una situación de explotación de los trabajadores y trabajadoras en el Perú, pero este mentiroso no sabe acaso que él, que dirige la administración pública en el Perú con sus ministros, no sabe que su ministro de Trabajo, Otárola, a su vez tiene una superintendencia, SUNAFIL, de fiscalización laboral, que se encarga de fiscalizar a las empresas para que no violen las disposiciones laborales. Más aún, cuando los trabajadores de SUNAFIL están en huelga, porque con ellos se violan los derechos laborales. Este desgraciado es ignorante o nos cree estúpidos a nosotros, o también los cree ignorantes a los jóvenes de 18 a 24 años de edad, a sus padres, a sus familiares, que conocen toda esta porquería de situación que se vive en el Perú, en donde el presidente, que debe proteger los derechos sociales y económicos de los trabajadores, ignora los derechos irrenunciables de los trabajadores y trabajadoras que están en los artículos 26, numeral 2 y 29 de la Constitución.
quien además este presidente que tiene a su cargo la administración pública con la que debe gobernar promoviendo el bien común, promueve el bien de las empresas mineras, petroleras, ¿no? Quien además tiene un ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, a quien se le ha abierto instrucción por un juez penal por la muerte de un periodista. ¿Acaso usted es un ignorante, Moisés Ollantumala Tasso? ¿Es un ignorante su asesor jurídico, Eduardo Roy Gay? ¿Es un ignorante Ana María Solórzano, abogada, presidenta del Congreso? La otra, Ana Jara, presidenta del Congreso de Ministros, ¿no? O su ministro de Justicia, Daniel Figalo Rivadeneira, o el otro, Otárola, o Abugataz, que son abogados, ¿no? ¿No saben que el artículo 2, numeral 24, literal E de la Constitución dice: toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad? No hay un auto, o sea, no solamente hay la formalización de la denuncia por parte del Ministerio Público, sino lo que es más grave, hay una declaración judicial de responsabilidad penal de este ministro del Interior, cobardón también, que le dice a una dama que actuó muy bien como procurador anticorrupción en establecer, de acuerdo con el artículo 7 de la ley de colaboración eficaz, que dice: los cabecillas, los jefes y los dirigentes principales de las organizaciones criminales no pueden ser colaborador eficaz en relación con el amigo y colaborador económico de la pareja que ahora es presidente de la República, Moisés Ollantumala Tasso, y de su esposa Nadine Heredia Alarcón, a quien una de las empresas vinculadas a él le dio $50,000, pero se ha establecido que esta empresa no tenía ni para pagar las regalías de $9,000. Entonces yo presumo, pero con estos problemas que hay de estos jueces, estos fiscales, eso podría ser no solamente un problema de defraudación tributaria, porque ese pago, ¿con qué comprobante de pago se ha hecho? Y el lavado de activos, por eso están como locos, ¿no? Incluyendo al fiscal de la Nación, que cuando se ubica a Rodolfo Orellana Rengifo en Colombia, dice con una ignorancia, que no creo que sea una ignorancia, una pillería de ¿no? Que ya ha sido por 3 abogadas, Carlitos, ¿no? El doctor Ramos venía acá a las oficinas, con razón él decía, yo decía, o este es un ignorante, o a lo mejor no sabe, pues, ¿no? Hay veces yo ingenuamente decía eso, porque por la cuestión esta del internet, cualquiera puede saber cuál es el régimen, ¿no? Por ejemplo, de extranjería en los países, en donde lógicamente hay aquí, hay en Chile, hay en Colombia. Había, creo, un decreto 834 en abril del 2013, en donde se establece que el extranjero que ingrese con una documentación falsa no puede ser extraditado, tiene que ser expulsado. Esto no lo sabía, quizás no le conviene al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, primo de la esposa del presidente, o sea, de Nadine Heredia Alarcón. Entonces ahora sí estoy atando cabos. Quiere decir que este fiscal de la Nación, al igual que Gladys Margot Echaíz y José Antonio Tuco Peláez Barales, es de lo peor en la administración pública en el Perú. Entonces, aparte de ello, tenemos el caso de, y esto de Martín de León del Ocio, es porque se están descubriendo una serie de negociados. Es decir, en cada sitio donde se indaga aparece una corrupción terrible, una festinación de trámites, ¿no? Una dación de casos por el Estado en donde a dedo se determina quién es, y millones. Entonces, lógicamente, esto va a crear un problema. Y también le he dicho a este cobardón,
porque yo le digo así a un hombre que le dice a una mujer, ella habla incoherencias, y si fuera por mí, yo le haría una evaluación psicológica. Eso no es de hombres. Usted le dice eso a un hombre, no a una mujer. Hay que ser bien cobarde, pusilánime para decirle eso. Y más aún cuando usted, ministro del Interior, contando con un aparato normativo que le permite interferir las llamadas telefónicas, habiendo hablado por teléfono Martín Belaúnde Locio, y por otro lado contando con un sistema de localización, de ubicación con GPS de estas llamadas, hasta ahora usted no lo captura. Usted habría que hacerle, pero no una evaluación psicológica, porque usted no es una persona loca ni nada, es recontra vivo. Tan vivo es que permanece en yesto ahí, en su cargo, pese que tiene, ¿verdad?, con este presidente de la República, con estos congresistas, con estos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de lo Peor, donde el presidente asistió a una boda de un narco allá en Colombia. Ni hablar el Maesono, la otra representante de las enfermeras que modificó, adulteró, delito contra la fe pública, ¿no? Chadiego, ni hablar. Entonces, este gobierno de Ollanta Tazo, que tiene a su cargo la administración pública, que uno de sus fundamentos es promover el bien común, promueve el bien particular de las empresas de mucho dinero, como es el caso del ministro Octavio Eliodoro Mayorga Alba, quien en atención al artículo 88, numeral 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 27.444, que dice que cuando se tiene una relación con la empresa en la que uno ha trabajado, en la que el funcionario público tenga facultad resolutiva, cuando su relación es hasta 2 años, en este caso antes de ser ministro él laboraba para la consultora Lau y Quijandría hasta el 24 de febrero del 2014. 2 años antes, 2012, él recontra trabajaba para Interoil, que era una de las empresas asesoradas por esta consultora. Entonces, el 24 de febrero del 2014, en que fue nombrado ministro de Energía y Minas, él firmó los decretos supremos con que se benefició a la empresa petrolera noruega Interoil por más de 3.000 millones de dólares. No solamente hay este caso, hay el caso de Odebrecht, en donde la persona que él colocó, Ramírez, como presidente de Proinversión, han otorgado a la firma Odebrecht un beneficio de 7.300 millones de dólares, o sea, más que la plata que se robó Alberto Fujimori, que eran 6.000 millones de dólares, en donde se han festinado trámites, en donde han habido una serie de problemas. La Contraloría ha actuado, los congresistas han actuado. Este Ramírez, presidente de Proinversión, y el ministro Mayorga, y particularmente él, asesoró directamente a Odebrecht. O sea que los jóvenes y todo el Perú sabe que ninguno de los presidentes del Perú, salvo Juan Velasco Alvarado, que tienen a su cargo la administración pública para defender a quienes resultan sus derechos infringidos. No solamente vemos al caso de los jóvenes de 18 a 24 años que ahorita están protestando. Yo no he podido hacerlo, por Dios, porque pienso que hay veces estoy tentado de ir para allá. En una oportunidad, en el caso del 29 de julio del 2002, casi me mataron, ¿verdad? Que fueron esa de la marcha de los 4 suyos, ¿no? Por eso tengo que tomar las cosas. Yo digo, no, yo siempre me he trompeado, he hecho las cosas con alguien, o hasta con 2, pero ya no con varios o con alguien que arroje una bomba o algo así por el estilo. Entonces, que yo no tendría ningún problema y no lo tengo hasta ahora. Pero hemos visto en la televisión el caso de la región Ucayali,
en donde se ha deforestado esa zona, se ha quemado y se ha avanzado inclusive hasta perjudicar a los dueños, a los peruanos y peruanas, porque había mujeres que lloraban, ¿no? En vista de que ni siquiera van a poder sembrar, pero ahí las mujeres dicen, yo no me muevo de acá, porque igual que los que están en Cajamarca, tienen un amor a sí mismos, se llama la dignidad, por Dios. Esta dignidad no se baja la cabeza ni ante el poder, ni ante el dinero, ni ante cualquier circunstancia adversa. Entonces, en esta quema que hay del medio ambiente, en esta violación de los derechos de estos peruanos, de estas peruanas, que no tienen el nivel profesional, pero que gracias a Dios que tienen una cultura que les permite reclamar e ir a los medios, o cuando van a entrevistarlos les dicen lo que está pasando. ¿Acaso este ministro del Interior del Cobardón, Daniel Belisario Urresti Lera, el ministro de Justicia, Daniel Figalo Rivadeneira, Otárola, abogado, Ana Jara, abogada, Ana María Solórzano, presidenta del Congreso, Daniela Bugatás, Omar Chejade, o el ministro del Ambiente, no hacen nada, salvo para ayudar a los que tienen dinero. A ellos sí, como dijo el condenado el delincuente Alan Lubich, Gabriel García, estos peruanos son de segunda categoría. La categoría de ellos, desde el punto de vista moral, es abismal frente a usted, delincuente, expresidente Alan Lubich, Gabriel García, porque a ellos la plata les viene con el sudor de su frente, cotidiana, diariamente, pero en cambio a usted le vienen como el $1.040.000 que recibió el consorcio Tralima, y que habiendo un dictamen en contra de usted, un informe final de un juez supremo, usted se fugó y nunca se pudo concretar ese proceso del más alto nivel contra usted. Por eso usted es un preso, ¿no? Así, virtual, pero que en alguna vez, como lo que está pasando con Francisco Morales Bermúdez por el Plan Cóndor, en el que permitió que murieran unos ciudadanos argentinos, italianos, también lo tiene que perseguir usted. Entonces, estos presidentes de la República, desde Belaúnde hasta este último, Moisés Ollanta Tazo, que dirigen la administración pública, no como dice la política para promover el bien común, para remediar las necesidades de los habitantes. Ellos se quedan en dar leyes, no hacerlas cumplir, no promover el bien común, no remediar las necesidades de las mayorías. Remedian sus propias necesidades y las necesidades de la gente adinerada. Y en cuanto a la administración de justicia, vemos a jueces y fiscales, no todos, pero que ayudan con sus resoluciones a los corruptos, como el caso del presidente del Poder Judicial, que ya sale, el aprista Javier Enrique Ramírez, Mendoza Ramírez, a quien yo denuncié porque dijo que la segunda iniciativa legislativa de los fonavistas era un asunto tributario, como y la primera iniciativa, en donde tuve el honor de que con mi informe el Congreso votara la ley, pero ahí no. Yo me acuerdo, había un artículo 8º donde habían todas las alternativas para devolverle a los fonavistas su dinero. Por eso es que tuvieron que iniciar una segunda legislativa y él se opuso al referéndum, al igual que el delincuente Alan Lubich, Gabriel García Pérez, en donde el nuevo presidente del Poder Judicial, Ticona Postijo, que inclusive en un caso que tengo yo, que el día 9 tengo que informar, ¿no? Porque Telefónica me ha hecho un montón, no aparezco en las páginas amarillas, ¿no? Como abogado, ni siquiera. Yo después lo voy a... Siempre he reclamado por los demás, ¿no? Me quitó 2 veces el teléfono, en noviembre del 2003 y en enero del 2004. El de enero del 2004 no había ninguna razón
Y me lo hicieron porque una resolución, a mí un juez del 57 juzgado eh, me dio la razón y declaró fundada mi demanda en parte y ordenó que Telefónica me pagara 15.000 soles por concepto de reparación, de indemnización por daños y perjuicios por lucro cesante por el año 2004. Dos veces que mis clientes se molestaron, me llamaban porque a los médicos, a los abogados los llaman por casos rápidos, y yo no estaba, tuvieron que optar por otros abogados y perdí a varios. Entonces yo acudí a Telefónica por un financiamiento, igual que en mayo, porque a veces cuando los clientes no pagan, me vuelven moroso a mí. Y en esa época yo pagaba más de 700, casi 800 soles, era cliente preferente de Telefónica. El caso es que me cambiaron mi teléfono. Y yo me enteré porque una oportunidad me dijo, oiga, doctor Ojea, yo lo estaba llamando, y resulta de que salía una grabación, este número ya no, ahí me di cuenta, reclamé, y a finales, esto fue 10 y casi 20 días estuve sin teléfono, y eso me creó un montón de problemas, y me volvieron a poner, pero en enero del 2004 no tenía ninguna forma de sustentarse el cambio que me hacía Telefónica. Por eso inició una acción judicial, ¿no?, de indemnización por daños y perjuicios. Y hubo un juez aprista, no me acuerdo hoy día bien de su apellido, del juez, tenía que ver con una canción, me acuerdo, Soyer, el mismo que declaró sin culpa, como hacen todos los apristas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo puse en uno de mis fundamentos contra Telefónica que yo era un abogado que siempre he ido contra la corriente de corrupción, ¿no? Y puse ahí un expresidente Mendaz, un artículo que salió mío en El Peruano el 16 de agosto de 1991, ¿no? Como yo sabía que era aprista, me echó en contra sobre la base de una mentira, que en mi contrato de financiamiento de mayo yo había facultado a Telefónica para que me cambiara el teléfono, lo cual, aparte del contrato, este contrato no estaba firmado por mí. Felizmente yo lo gané en el Tribunal Constitucional, bajó donde estaba este condenado y volvió. Tuve que iniciar nuevamente una acción de amparo en donde la Corte Suprema ha determinado, y fue en un informe oral donde yo hice que tanto Javier Enrique Mendoza, si mal no me acuerdo, y un tal Roberto Acevedo Mena, a quien un día yo lo fui a buscar porque yo era abogado de Perú Plus, y en la empresa me dijeron, acá ha venido el juez de comunidades laborales. Yo fui donde él y le dije, no le esto porque me voy a llenar de excremento. Ahorita está de vocal supremo, por eso al encontrarlo yo como miembro de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, es decir, comencé a protestar, me sacaron, me dijeron que no, pero yo dije, ese juez no puede estar, ¿no? Porque yo en una oportunidad, en otro caso laboral que he ganado, yo lo recusé, y a Javier Enrique Mendoza Ramírez, ¿no? Y yo dije en mi escrito, no me obligue usted a decir por qué razón lo recuso, ¿no? Y este es un miembro del Poder Judicial, juez supremo, en laboral, por Dios, en lo laboral. Ese es los jueces que tenemos, por Dios. Entonces, el nuevo Ticona tiene un doctorado en donde ese doctorado se ha conseguido, pero en las peores condiciones, no solamente morales, sino académicas. ¿Me entienden ustedes? Ese es el presidente del Poder Judicial que vamos a tener, y es el que, en mi caso, siendo presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, declaró improcedente mi casación. Por eso cuando fui a verlo yo le dije, oiga, usted tiene una obra en donde, no le quise decir, ¿no?, en donde usted transcribe las opiniones de un montón de procesalistas, ¿no?, y casi con pequeñas partes de su obra. Le dije, ¿usted no sabe que usted se tiene que excusar? No, se demoró media hora para determinar lo que yo decía. Si usted ha integrado la sala, ahora que está volviendo, porque la Corte Suprema, la Sala Social y Constitucional, ha determinado que
porque hubo lo siguiente en el informe oral. Le preguntó uno de los jueces supremos al abogado de Telefónica: quiero preguntarle un punto que es muy importante para decidir. El demandante César Javier Ojeda Cifuentes firmó este contrato. Dijo: en realidad nosotros tenemos una fórmula. Le estoy preguntando si el demandante firmó este contrato. No, pero sabe, oiga, por tercera vez le pregunto: ¿firmó o no firmó ese documento de mayo del 2017, del mayo del 2003? No lo firmó. Ya, se acabó. Con eso resolvió la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema y ordena a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, en base a lo que está en sus fundamentos, modifique su sentencia, que declaró improcedente, y me imagino que debe declarar procedente la casación, y pueda yo, digamos, obtener una reparación después de más de 10 años. Más de 10 años, por Dios. Más de 10 años. Esto, y lo más grave, que este desgraciado, ¿cómo se llama? El presidente de la sala, Soller, determinaba que se revocaba la resolución que me daba la razón en parte, y ordenaba que yo pagase costas y costos a Telefónica. ¿Me entienden ustedes? Que es la porquería de jueces que tenemos. Entonces, tenemos también, por otro lado, el hecho de que este presidente actual del Poder Judicial, al igual que aprista, al igual que el otro profujimorista Javier Villestein, dice que no deben asistir al Congreso. Y los artículos 99 y 100 determinan que no solamente a los jueces y fiscales supremos, al presidente de la República, ministros, ellos tienen que ir al Congreso. ¿Creen que los jóvenes de 18 a 24 años, sus familiares, sus padres, desconocen esto? Pero esa es la porquería que hay, no solamente en la administración pública, sino en la administración de justicia, con estos presidentes del Poder Judicial. Y me falta el otro, el fiscal de la Nación, primo de Nadine Heredia Alarcón, esposa del presidente del Perú, Ollanta, Moisés Humala Tazo, quien inició, y se hace el idiota, ¿no? No, yo no lo he sancionado. Usted inició la acción disciplinaria como jefe de control interno del Ministerio Público contra 3 fiscales que estaban autorizados judicialmente para intervenir la centralita, y donde el otro condenado aprista, y ahora que está en Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez, tremendo condenado que se aparece en la foto ahí en la puerta, impidiendo. Yo no. Hay fotos de él con Rodolfo Orellana. Yo no. ¿Nos creen estúpidos? ¿Nos creen ignorantes de esta situación? Entonces, cuando dice este mentiroso también fiscal de la Nación, yo no he sancionado. No, oiga, a usted no le atribuyen haber sancionado. A usted lo que le imputan es haber iniciado como jefe de control interno del Ministerio Público una acción disciplinaria contra estos 3 fiscales. Hay un informe de Defensoría del Pueblo en donde se demuestra que los fiscales no formalizan denuncia penal contra servidores y funcionarios públicos, o sea, donde hay un aliento a la corrupción y a los corruptos. Y ahora, en este caso, que hay 3 fiscales que sí cumplen su función, usted le inicia acción disciplinaria y usted miente. Yo no los he sancionado. Nadie le ha dicho que usted los haya sancionado. Usted inició el proceso disciplinario. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura, con estos hechos que afectan la tachabilidad del fiscal de la Nación, el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que coincide con el artículo 159, si mal no me acuerdo, de la Constitución, en donde las mismas prerrogativas y los mismos derechos, las mismas obligaciones del Poder Judicial son aplicables al Ministerio Público. Por lo tanto,
el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina en castellano lo siguiente. O sea que aquí no hay la menor duda, dice acá, requisitos comunes para ser magistrados. Son requisitos comunes para ser magistrado. Numeral cuarto, tener conducta intachable. Algunos de estos fiscales de la nación, algunos de estos presidentes del Poder Judicial, electo y el saliente, tienen conducta intachable. El caso es de que este Consejo Nacional de la Magistratura, este Congreso, no destituye a quien obstruye la administración de justicia correcta. Es como la política. La política es algo que dice que hay que actuar bien, pero quien actúa mal, ni hablar, es un mal político. Está la administración de justicia, que es buena o mala de acuerdo al operador, o sea, al juez o al fiscal. Por eso la porquería de administración de justicia que tenemos en el Perú, la porquería de administración pública que tenemos con presidentes, ministros y otros funcionarios, alcaldes de lo peor, presidentes regionales de lo peor, en donde estos, en lugar de promover el bien común, o sea, el de las mayorías, promueven el bien particular. Entonces, estos pocos que son las empresas mineras, petroleras, bancarias y de los medios de comunicación, que lo único que hacen estos medios de comunicación es difundir todo aquello que favorece a estas empresas. Jamás a los trabajadores, jamás a los agricultores, jamás a los pensionistas o jubilados, jamás a los jóvenes de 18 a 24 años de edad. ¿Por qué razón? Porque estas empresas, incluyendo ahora las AFP, pagan sumas millonarias por sus avisos. Y con este dinero pagan a sus subalternos, a sus empleados, como Raúl Vargas. Raúl Vargas va a hablar algo de la AFP Integra, que le hizo que fuera a Holanda, o a Jaime de Altaus, o a Aldo Mariatti, que ayer lo escuchaba decir, en realidad se debe cambiar la ley de contratación del Estado porque tiene muchas limitaciones. Este es concienzudo, por no decirle otra palabra, por Dios. Claro, apoyado su sueldo en personas que difunden, ¿no? Que quienes tienen la razón son las empresas mineras. ¿Cómo nos vamos a oponer a los inversionistas? Porque toditos los peruanos somos millonarios, tenemos una posición económica de lo mejor. Por eso es que quien se opone es un ígnaro, ¿no? O es un loco. Por ello les digo a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, que debemos formar un bloque electoral que permita hacer elegir a congresistas que en base a lo que establece el artículo 206, que posibilita la reforma de la Constitución, colocar en la Constitución la facultad de elegir, aparte del presidente de la República, de los congresistas, de los presidentes regionales, de los alcaldes, y también de elegir a los jueces y fiscales supremos, de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y al Contralor General de la República. Asimismo, incorporar a la Constitución que los funcionarios y servidores públicos que hayan cometido delito contra el patrimonio en agravio del Estado, a perpetuidad, no sean jamás funcionarios o servidores públicos. Y asimismo que se incorpore en la Constitución la facultad de remover o destituir a los altos funcionarios del Estado que no cumplen con sus funciones. Estas que son de cumplir las leyes, promover el bien común,
no el bien particular de ellos y de las empresas inversionistas. Remediar las necesidades, no las propias, para volverse millonarios o multimillonarios como Alan Lubitsch, Gabriel García Pérez, como Alberto Fujimori o el propio Alejandro Toledo Manrique. De Belaúnde yo tengo el caso de Pachacute Mantaro, el caso, han habido varios casos. Les cuento el último. Yo fui abogado una vez. Un señor Stein, que había sido inspector de impuestos conmigo, me mandó llamar. ¿Por qué? Porque había sido encarcelado, estaba en la policía fiscal y había un general Domínguez, donde está ahorita el club, eso del Automóvil Club Peruano, ahí, por ahí estaba. Entonces indagué y fui el abogado de ellos, porque supe que habían comprado el Instituto Sanitas, que el libro costaba 4.800 millones, le compraron por 2.500. ¿Quiénes? Los axiopopulistas. Entonces yo le decía al general Domínguez, oiga, usted no puede encarcelar a los trabajadores, ¿no? Al administrador, al contador, a los empleados. Usted está loco. No le dije está loco, pero ¿usted cómo puede encarcelar? Usted tiene que encarcelar a Javier Díaz Orihuela, que fue salvado por un, lo que ya se murió, que fue ministro en el tiempo de la UNDE, porque él estaba en el Banco de la Nación, en la Dirección General de Contribuciones, como el nuevo socio, pero como él dijo que no aparecía en el registro de acciones, por eso se salvó. Pero estaban metidos ahí los más altos dirigentes apristas. Habían creado una entidad que inclusive salía unos avisos en el Comercio a toda página, ¿no? Contratando abogados, ingenieros, arquitectos, todo, para ganar las licitaciones. Y después Carlos, me acuerdo, el que me quiso, porque pasó lo siguiente: una vez que yo hice que salieran libres los trabajadores, a quienes yo acusaba, me quisieron contratar. Dije, no, esta es una inmoralidad, le vamos a pagar, no, a mí no me interesa el dinero. Y recomendé a Roy, que había sido mi profesor de Derecho Penal, a quien verdaderamente yo le tenía un gran respeto, porque cuando yo fui cesado como dirigente sindical del Banco del Progreso, estuve un año, comía pan duro, me acuerdo, un montón de tiempo. Alguien que me compró, yo tenía una vergüenza de vender libros, pero no tenía otra alternativa. Cuando comencé a trabajar en Richard Custer, al mes y medio me mandó llamar el jefe personal, me dijo, oiga, usted ha sido dirigente sindical, el Banco del Progreso, chao, en este momento. Tuve un año, entonces comencé a vender libros y un gran amigo, Luis Vallejo Luna, que me compró una obra de 5.000 soles, una obra completa. Y también el doctor Roy me compró la obra de Carrara de 5.000 soles. Eso hasta que postulé a ser inspector de impuestos, y fui inspector de impuestos. Pero yo le tenía, mi padre siempre me decía, a mí no me hables que vas a ser valiente, que vas a ser estudioso, que vas a ser honrado. Esas cosas no se hablan, se hacen, Javier. Nunca te olvides de tener gratitud. Y efectivamente, en relación al doctor Roy, siempre le he tenido gratitud, pero axiológicamente, valorativamente, al saber que él defiende a cualquiera, y se lo dije al actual decano. ¡Ay! Me dice, sí, le dije, es increíble que él esté siendo abogado de narcos, de esto, de lo peor, por Dios. Acá vino uno que fue un juez supremo para un caso de 6 millones. Me llamó, dijo que estaba en Trujillo. Pueden sacarme la tarjeta de él, Felimón, no sé cuánto. Cuando llegó, quedó al día siguiente a las 3 horas de la tarde, y yo le abrí la puerta, estaba solo. Me dijo, tenemos un caso, ¿cuánto cobra usted? 20%, es un caso tributario. Ah, ya, ni hablar. El caso es de que, a ver, deme los documentos. Yo comencé a analizar los documentos y de repente dice juez supremo ahí. El caso es de que comienzo yo a estudiar así, a ver los documentos. Dije, oiga, este es un caso de defraudación tributaria.
esto es lavado de activos. Sí, me dijo, son 6 millones de soles. Dije, 6 millones. A ver, oiga, pero Sánchez Paredes. Me dijo, pero ¿qué temor tiene usted? Nosotros tenemos ahí en Trujillo al doctor César Nagasaki. Le dije, usted ha sido vocal supremo, pues, ¿no? De acuerdo con la tarjeta que usted me está dejando. Le pido respetuosamente que se retire, porque usted me ha nombrado, o yo he visto a uno y me nombra usted al segundo, que son de lo peor, y efectivamente se fue. Y no es el 1.200.000, porque yo, como inspector de impuestos también, le puse 10 millones a Enrique Ferreiros. Y me quisieron dar en esa época, en el año 1967, me dijo el contador general, un Caros móvil último modelo, y miren, nunca he visto tanta plata, 1 millón de soles. Yo le dije, yo gano 2.500 mensuales como inspector de impuestos. Como usted me vuelva a decir, yo lo denuncio. Me quitaron el café que todos los días me daban para ver el registro de ventas, etc. Feliciano Almeida Peña. Aquí está, no sé si pueden ver, ahí está. Él me dejó su tarjeta. Estos jueces supremos son abogados de los Sánchez Paredes, como lo es el hijo de Roy Ferry, de León. ¿Cómo se llama León? El aprista que fue ministro de... ¿Ah? No. Rómulo León. Entonces, yo le digo, nosotros podemos hacer estas, digamos, estas colocaciones, estas modificaciones, estas reformas de la Constitución, sin hacer uso de ninguna arma para extirpar a los corruptos y a la corrupción. Esto está en nuestras manos, porque nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, los profesionales, los artistas, los agricultores, las agricultoras, los pequeños comerciantes, los jubilados, los pensionistas, hombres y mujeres, somos la mayoría en el Perú. Y podemos, si nos asociamos, hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza. Y en este caso es totalmente válido. Si es que nos juntamos, y yo sugiero que el que puede asegurar este plan electoral es el padre o ex padre Marco Arana para las elecciones del año 2016. Hasta el próximo programa. Espero a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, como yo les digo, cuando tomo un taxi, le digo, Señor, que ojalá Dios le dé siempre pasajeros. O cuando alguien vende, le digo que ojalá que Dios permita que usted venda bastante, porque es la forma de vivir honestamente. Yo soy abogado. Si me vienen pocos, no importa, con eso vivo. No trato de... También quiero terminar con un asunto. Hace muchos años un compañero de estudios, y es su nombre era japonés. Yo cuando hablo de Fujimori, tengo que decir lo siguiente. Yo, en mi época de estudiante, he conocido amigos, Nakazone, Masa, me acuerdo, en Chorrillos, Toguchi, acá en Jesús María, Tamaciro, por allá por Cercado de Lima. Hermanos, ¿no? O sea que solamente este condenado de Fujimori es alguien malo, como hay peruanos malos, como Alejandro Toledo, Alan Rubio, Gabriel García Pérez, como este condenado Moisés Ollantaytamala, los ministros de esto, Urresti, Figalo, el otro, Mayorga, o las otras que son Ana María Solórzano, Ana Jara, Omar Chejade, de lo peor, Benítez, y todita la cantidad de congresistas que tenemos, este alcalde, por Dios, de lo peor, ¿no? Para decir sí, habrá robado menos que yo. Por favor, y quería decirles yo, con lo que termino este programa, él vino a mí, me dijo, Javier, te doy $1,000, quiero que saques a inquilino que yo tengo. Era un hombre adinerado, ¿no? $1,000.
Ah, ya le dije cañón. Yo estaba haciendo, me dijo, por si acaso, yo tengo los dos cheques con que me ha pagado el alquiler, los 2 meses, y mañana se cumplen 2 meses y 16 días que establece la ley para que lo saques. Yo le dije, un momentito, ¿tú tienes dos cheques? Sí, yo no los he cobrado, pero te ha pagado. Sí, pues, pero tú y yo lo sabemos. Y él, yo lo sé, yo soy abogado. Definitivamente no lo voy a decir. Oye, ¿cuánto quieres que te dé? $10,000, sácalos. No los voy a sacar. Y se fue. Nunca más fue mi amigo. Amigo como él, no quiero. Tengo amigos que ya se murió, Nakazone, un fraterno, un hermano del colegio de Guadalupe, donde me expulsaron a mí por romperle la pierna, creo, a uno que le decía malo, Mano Blanco, me acuerdo. Yo he tenido una vida escolar porque no tuve mamá. Se murió cuando yo tenía 1 año. Hasta el próximo programa.